Ejercicio de balance de masa en dos columnas. La alimentación de un sistema fraccionador de dos columnas es de 4.000 libras por hora de una mezcla de los solventes BIDS que contienen 60% de benceno, 10% de tolueno y 30% de sileno. La alimentación se introduce en la columna 1 y resulta en un destilado con 90% de benceno, 5% de tolueno y 5% de sileno. Los fondos de la columna 1 se alimentan a la segunda columna, de la cual se obtiene un destilado con un 5% de benceno, 10% de tolueno y 85% de sileno. Supóngase que el 52% de la alimentación aparece destilado en la primera columna y 75% de benceno alimentado a la segunda columna aparece destilado de esta. Calcule la composición y el flujo de la corriente de la segunda columna. A continuación, se muestra el diagrama cuantitativo planteado para el ejercicio, en el cual se puede observar los flujos que entran en cada columna, además de la distribución de los compuestos. Proseguimos con la realización de cálculos en la unidad 1, con una base de cálculo de 40.000 libras por hora para el flujo de A. Se plantea el balance total, que serán los flujos de entrada igual a los flujos de salida, donde A es el flujo de entrada y los flujos B y C serán de salida. Reemplazamos los datos con nuestra base de cálculo. A, que vendrá a ser 40.000 libras por hora, B, 15.600 libras por hora y C, que será un dato desconocido. La ecuación viene dada de la siguiente forma: A igual a B más C. Ya que tenemos como incógnita a C, podemos realizar un despeje con los valores obtenidos en A y B, el cual nos dará como resultado en C 24.400 libras por hora. Proseguimos con el balance por componente. En este caso será nuestro componente del benceno. Planteamos la ecuación ya mencionada anteriormente, pero en base al componente de benceno, y reemplazamos datos. 40.000 libras por hora por una composición de benceno de 0,6 igual a 15.600 libras por hora por nuestra composición de 0,9 más 2.400 libras por hora del componente C por el componente de benceno en C. Tenemos como incógnita el componente de benceno en C. Una vez planteados los datos, despejamos para el componente de benceno en C y obtenemos un resultado de 0,408196 de nuestro componente. Proseguimos con los balances por componente. Esta vez será en base al tolueno. De la misma forma planteamos nuestros flujos con sus componentes en tolueno. 40.000 libras por hora en A por una cantidad de 0,1 de tolueno, igual a 15.600 de B por nuestra composición de tolueno de 0,05, más 24.400 por nuestro componente de tolueno en C. De la misma manera, tenemos como incógnita nuestro componente de tolueno en C, por lo cual proseguimos a realizar los siguientes cálculos para al final despejar nuestro componente de tolueno en C y obtener un resultado de 0,131967. Finalmente, para el sileno, un balance por componente, pero en este caso no será necesario. Podemos resolverlo por diferencia para nuestro componente de sileno en C. Dado que ya tenemos las cantidades exactas en nuestros componentes de benceno y tolueno, que vendrían a ser la cantidad total,
hacemos un reemplazo, el cual nos dará que nuestro componente de sileno en C será igual a 1 menos el componente de benceno en C y menos el componente de tolueno en C. Reemplazamos los datos obtenidos, que sería 1 menos 0,408196 menos 0,131967, lo cual nos dará un valor para nuestro componente de sileno en C de 0,459837. Una vez obtenidos los cálculos, se procede a la comprobación. Para la comprobación utilizaremos nuestra ecuación de balance por componente en el sileno y reemplazando los datos obtenidos, se puede observar que la cantidad de sileno presente en nuestros componentes de A nos da un valor de 12.000 libras por hora y reemplazando con los componentes de B y C nos dará la misma respuesta, lo cual quiere decir que el cálculo está bien planteado. Los componentes que acabamos de calcular en C vendrían a ser de uno de los flujos que estarán presentes en la segunda columna. Ahora, se realiza el balance por componente y bitotal para la unidad 2. Empezamos con el balance total, planteando una ecuación de entradas iguales a salidas. En este caso, nuestra entrada será nuestro componente en C, el cual acabamos de calcular, que será igual a B más E, que serán componentes de salida. En este tomamos en consideración que el enunciado nos dice que el 75% de benceno alimentado a la columna aparece destilado. Antes de ello reemplazamos los datos que conocemos. En este caso solo conocemos la cantidad de 24.400 libras por hora presente en nuestro compuesto C. Eso vendría a quedar como nuestra primera ecuación. Para obtener los siguientes datos, se plantea una relación en base al 75% de benceno alimentado, el cual vendría a ser que 0,75% por nuestros componentes en C serán igual a nuestros componentes en B. Ahora, reemplazamos con lo que conocemos, 0,75 por nuestra cantidad en C, que vendría a ser de 24.400 libras en el caso de la masa, y nuestro componente de benceno en C, que será 0,408196. Realizando esos cálculos tenemos una respuesta de 7.469,968 para la cantidad presente en C, y debido a que la relación nos dice que C será igual a D, tenemos que 7.469,968 será igual a nuestro componente en masa de D por el componente de benceno en D. Conocemos que el componente de benceno en D será de 0,9 y realizando un despeje para la obtención de D, obtenemos que la masa presente en D será de 8.300 libras por hora. Reemplazamos D en la ecuación 1 que planteamos al inicio con el balance total para encontrar nuestro valor de E, el cual nos da un valor de 16.100 libras por hora. Realizamos el balance por componente en el benceno, el cual será nuestro componente en C por la cantidad de benceno presente en C, igual a nuestro componente en D por la cantidad de benceno presente en D, más nuestro componente en E por la cantidad de benceno presente en E. Reemplazamos los datos. 24.400 de nuestro compuesto en C por 0,408196 de benceno presente en C, igual a 8.300 de nuestro compuesto en D
por la cantidad de benceno presente en D de 0,9 más 16.100 de nuestro compuesto E por la cantidad de benceno presente en E. Debido a que no tenemos la cantidad de benceno en E, procedemos a realizar los cálculos y despejar para el compuesto de benceno presente en E. Una vez realizado el despeje para la cantidad dicha, obtenemos un valor de 0,154657. Proseguimos con el balance del componente de tolueno. De igual manera, nuestro componente en C por la cantidad de tolueno presente en C igual a nuestro componente en D por la cantidad de tolueno presente en D más nuestro componente E por la cantidad de tolueno presente en E. Reemplazamos los datos 24.400 por 0,131967 igual a 8.300 por 0,5 más 16.100 por nuestra cantidad de tolueno presente en el compuesto E. Despejamos los valores para nuestra cantidad de tolueno en E y obtenemos el resultado de 0,174223. Ahora, realizamos el balance por componente con respecto al sileno. Debido a que tenemos anteriormente calculado los compuestos en tolueno presentes en E y el componente de benceno presente en E, realizamos el cálculo por diferencia para nuestro componente de sileno presente en E, en el cual nos da nuestro componente en sileno en E igual a 1 menos el componente de benceno en E y menos el componente de tolueno en E. Reemplazamos los datos, el cual nos dará 1 menos 0,154657 y menos 0,154223, el cual nos da como resultado para el componente del sileno en E de 0,67112. Comprobamos los resultados en el balance en la ecuación de balance de sileno, obteniendo que el componente presente en C por el componente presente de sileno en C nos da un valor de 11.220,02 y realizando los cálculos en nuestros componentes de D por sileno presente en D y más el componente E por sileno presente en D, que nos dan el mismo valor de 11.220,02. Para finalizar, tenemos ya todos los datos presentes en nuestra columna D, que es lo que nos pediría el enunciado del ejercicio, que sería el flujo de entrada en C y los flujos de salida que vendrían a ser D y B. Realizados los cálculos y comprobado todo, se obtiene la respuesta.